Muy buenas, estimados estudiantes. Mi nombre es Rubén Esteban Cibaja Loaiza. Soy tutor de la carrera de Registros y Estadísticas de Salud y en esta ocasión me corresponde hablarles del tema principal sobre el informe estadístico mensual e indicadores hospitalarios. Antes de iniciar con lo que les tengo preparado para el día de hoy, sí quiero que les quede claro, ¿verdad?, que el informe estadístico mensual es la sumatoria o en él se incluyen varios cuadros e informes estadísticos, el cual contienen varios indicadores que nos funcionan tanto para la toma de decisiones a manera local como manera nacional. Cuando hablo de manera local, ¿verdad? Es para que ustedes se ubiquen en un EVAIS, en una clínica, en un hospital, ¿verdad? Lo que ya hemos conversado en varias ocasiones del primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Y obviamente la unión de todos estos cuadros es donde hacemos ya la toma de decisiones a nivel nacional, ¿verdad? Importante mencionarles que para el día de hoy solo les voy a comentar lo que son 3 cuadros específicos, los cuales tienen información sumamente importante y sumamente valiosa. ¿Por qué razón? Porque contienen las atenciones directas de usuarios, tanto de consulta externa como de hospitalización. Ok, entonces para iniciar, ¿verdad?, la agenda que les traigo preparada el día de hoy, bueno, vamos a dar un poquito la conceptualización del cuadro 11. Cuando me refiero, bueno, y posterior a la conceptualización, vamos a ver ya la presentación de ese cuadro 11. Ok, esto quiere decir, les voy a mostrar cómo se visualiza el cuadro 11 y cómo estas variables las logramos acomodar en las atenciones de los usuarios. Cuando les hablo del cuadro 11, acá lo importante es que ustedes directamente se ubiquen en la atención de pacientes en consulta externa. Entonces, a partir de hoy, cada vez que ustedes escuchen que vayan a un local de primer nivel, segundo, tercero, y ustedes logren escuchar que están hablando sobre el cuadro 11, ustedes de una vez ubiquen el cuadro de atenciones de consulta externa. Posterior a que vemos este cuadro, nos vamos a dirigir a ver la conceptualización y la presentación del cuadro 71 y 72. Cuando ustedes escuchen hablar de estos cuadros, de una vez ustedes se van a ubicar en la atención hospitalaria. Ok, el cuadro 11, como resumen, es el cuadro de consulta externa, las atenciones de los pacientes, de las citas, para estar más claro, ¿verdad? Y el cuadro 71 y 72 es de los pacientes, hospitalizados. Más adelante vamos a ver por qué decimos cuadros 71 y 72 así seguido. No quiero que malinterpreten que es un solo cuadro, no, son dos cuadros diferentes, pero ahora más adelante van a lograr visualizar por qué razón es que siempre estos dos van de la mano. Pero de momento, ¿verdad?, son 3 cuadros, el 11, 71 y 72. Como lo vimos, ¿verdad?, para iniciar ya directamente en lo que es el cuadro 11 o el cuadro de atenciones de consulta externa, ¿verdad?, eso les quede claro, vamos a hacer la conceptualización de algunas variables que son muy importantes que ustedes vayan conociendo. Todos estos conceptos se tomaron del catálogo de definiciones de actividades de atención a los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Más adelante yo les voy a mostrar ya el cuadro 11 con toda la información, cómo es que se representa y cómo ustedes lo pueden llegar a ver visualmente en sus áreas laborales. Sin embargo, es un cuadro que contiene mucha información y si a uno se lo presentan inmediatamente puede tender a confundir un poco. Entonces, lo quisimos separar en variables estadísticas de la consulta externa, así lo quisimos llamar, y lo dividimos en 4. El primero que vamos a ver es la clasificación de la consulta según la frecuencia. ¿Qué es esto de la frecuencia? Es aquellos pacientes que son atendidos, que el médico, el profesional en salud los atiende. Entonces vamos a ver qué es un paciente subsecuente, nuevo, etc. El horario, ¿verdad?, las horas programadas y las utilizadas. Cupos, citas y recargos son aquellas citas. Bueno, la definición, perdón, de qué es un cupo
Y luego posterior vamos a ver qué es una cita perdida y qué es un recargo. Y para finalizar vamos a ver lo que son las referencias y las contrarreferencias. Lo quisimos separar así como les estaba explicando porque es un cuadro muy extenso dependiendo del área de salud o del centro, del hospital en el que se elabore o en el device que se elabore. Así va a contener cierta cantidad de información. Entre más alto sea el nivel para que usted esté laborando, va a contener más información. Entonces, si usted está laborando en un tercer nivel, este cuadro es enorme, es extenso y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero lo quisimos separar en esto para que ustedes vayan conociendo y viendo ese paso a paso de cómo se llena esa información. Como les estaba comentando, la primera variable que vamos a ver es la clasificación de la consulta según frecuencia. Por lo tanto, nos dirigimos en la parte superior de la pantalla a ver el paciente o el usuario que es primera vez en la vida. Este usuario es aquel que nunca ha sido atendido. Esto quiere decir, voy a tomarme como ejemplo para que ustedes lo vayan comprendiendo. Rubén nunca ha ido a un EVAIS, una clínica ni un hospital. Y durante el año enero del 2020, Rubén tuvo que dirigirse a la clínica porque se estaba sintiendo mal. Lo atendió un médico general. Por ser la primera vez que Rubén lo atienden, es primera vez en la vida. Y las consultas de primera vez en la vida representan el total de nuevas personas atendidas en el centro o área de salud durante un año calendario. Ojo ahí, ¿verdad? Nunca había sido atendido y ya me atendido en medicina general. Es mi primera vez, entonces soy mi primera vez en la vida. Al costado derecho de la pantalla existe el primera vez en el año. Esta es la primera atención a una persona en un año calendario en cualquiera de los escenarios de la consulta externa del establecimiento o área de salud. Y lo dividimos en un caso nuevo o un caso control. ¿Cuál es la diferencia? Siguiendo el mismo ejemplo, a Rubén lo atendieron en enero del 2020. Es primera vez en la vida. Resulta que transcurrió todo un año y hasta enero del 2021, que ya transcurrió todo un año, Rubén nuevamente lo deben de atender un médico general. Entonces, en ese caso, soy un caso nuevo de primera vez en el año. Pero, si resulta que durante el año 2020, pongamos el ejemplo, en julio del 2020, Rubén nuevamente se sintió mal y tuvo que ir a que lo atendieran, soy una primera vez en el año, pero caso control. Esa es la diferencia, no ha transcurrido todo un año calendario. El caso nuevo es cuando ya transcurre todo el año y el caso control es cuando todavía no ha transcurrido todo un año. Luego está el de la parte inferior de la pantalla, primera vez en la especialidad. Es la primera atención de una persona en el año en una determinada especialidad del establecimiento o área de salud, luego de haber sido atendida por primera vez en el año en otra especialidad. Entonces, el mismo ejemplo. Si Rubén ya lo atendieron en enero de 2020 en medicina general, pero resulta que en enero del 2021 a Rubén lo atendió un médico interno, o sea, en medicina interna, soy una primera vez en la especialidad como caso nuevo, porque son dos especialidades diferentes. Pero si Rubén, siguiendo el mismo ejemplo, en enero del 2020 lo atendieron un médico general, posterior en julio lo volvieron a atender un médico general y en agosto lo atendió un médico interno, soy un paciente de caso control de primera vez en la especialidad, porque no ha transcurrido todo un año calendario. Ojo ahí con esas diferencias, ¿verdad? ¿Y qué es el paciente subsecuente? El paciente subsecuente es aquel de que es un caso control. Rubén ya lo atienden en agosto del 2020 en medicina interna y le dan una cita en septiembre y me dan otra cita en octubre y me dan otra cita en noviembre y me dan una cita en diciembre. Ese soy un paciente subsecuente de medicina interna. Espero que con esto les haya quedado claro, ¿verdad?
como le estaba indicando, esta primera variable de la frecuencia, dividirlo en que son 4 variables, o 4 frecuencias, perdón, las que se dividen en esa variable, y que el primera vez en el año y el primera vez en la especialidad lo podemos dividir en un caso nuevo o un caso control. La diferencia de estos es si transcurre un año calendario. Seguidamente, otra variable que la quisimos dividir es el horario. El horario lo podemos dividir entre horas programadas y horas utilizadas. Las horas programadas es la parte de las horas contratadas en el profesional en salud, que designa la dirección médica o la jefatura de consulta externa para la atención de las personas. Y las horas utilizadas son las horas efectivamente utilizadas por el profesional en salud en la atención directa a las personas incluidas en su agenda de citas. La tercera variable, lo que estábamos explicando, son los cupos, citas y recargos. Las citas y los recargos, bueno, las citas las podemos dividir en citas perdidas o ausentes. Ojo acá, ¿verdad? Citas perdidas o ausentes. También están los recargos, las citas sustituidas y la cita reprogramada. Ahora bien, para dar inicio, ¿qué es un cupo? Es la cantidad máxima de espacios disponibles para el otorgamiento de citas durante el horario programado de una consulta externa. Ok, entonces un cupo es la cantidad de atenciones o de usuarios que van a ser atendidos. La cita perdida o el ausente es la persona con cita en consulta externa que transcurrida la hora límite indicada en el comprobante de cita no se haya presentado para su atención. Su ausencia es condición suficiente para que el personal de redes proceda a sustituirla por otra persona. Ok, los recargos. Lo constituye la atención de personas en consulta externa adicionales a las que completan el cupo del horario programado. Lo anterior significa que si en una consulta externa se producen ausencias y no se sustituyen todas, no se podrá reportar ningún recargo. Las citas sustituidas es la cita que se otorga a una o dos personas en espera el mismo día de la atención de la consulta externa programada para ocupar la cita asignada a una persona con anterioridad y que transcurridos 15 minutos no se presentó. Ojo ahí, si yo, Rubén, no me presenté a la cita, puede ser sustituido por otra persona que esté esperando cupo a ser atendido. ¿Ok? Y si en una hora se programaron 4 pacientes y resulta que una de esas personas que estaban esperando cupo necesita la atención urgente del especialista y el especialista acepta la atención de este paciente, esa persona que va de más se le llama un recargo. Y la cita reprogramada es la reprogramación de consultas, solo podrá hacerse por solicitud escrita de la jefatura de consulta externa. Esto quiere decir que si yo con anticipación o anterioridad indico que no me puedo presentar la fecha que tiene mi comprobante de la cita, solo la jefatura de consulta externa puede reprogramarme dicha cita. Uno de los indicadores más importantes para la toma de decisiones es el cálculo de las citas perdidas y las citas sustituidas. Para saber cuál es el porcentaje de las citas perdidas o los ausentes, se debe tomar el total de las citas perdidas, dividirlo entre el total de citas y multiplicarlo por 100. Más adelante vamos a ver cómo yo quise ejemplificar tomando el cuadro que les traigo ejemplo con el servicio de medicina. Entonces en medicina me indica que tenía 265 citas perdidas, un total de atenciones de 1513 me da 0.04 y si lo multiplico por 100, esto quiere decir que hubo un 4.07% de citas perdidas en el total de servicio de medicina externa. Ahora bien, para obtener el cálculo del porcentaje de las citas sustituidas, se debe tomar el total de las citas sustituidas, dividirlo entre el total de citas perdidas, ojo ahí, y multiplicarlo por 100.
Siguiendo el mismo ejemplo, había un total de 28 citas sustituidas, un total de 265 citas perdidas, como el ejemplo anterior, 265, esto me da 0.11. Si lo multiplico por 100, significa que se sustituyó el 10.57 de las citas que se perdieron. Otro punto o otra variable que también la diferenciamos es la de referencias y contrarreferencias. En este apartado lo dividimos en estos 5. Tenemos la referencia externa, que es la emitida por el profesional en salud de un establecimiento o área de salud para el consultante que sea atendido en otro centro. O sea, yo me encuentro, mi atención fue en el EVAIS A y envían una referencia al EVAIS B para que me atiendan ahí, o en la clínica A, digámoslo así. La referencia interna es cuando Rubén llega a la clínica A, pero ahí mismo el especialista en salud indica que lo va a referir a otra especialidad en la misma clínica. La referencia recibida son los casos que se presentaron a solicitar una cita producto de una referencia emitida por otro centro. O sea, las referencias recibidas son aquel total o cantidad de referencias que fueron producto de referencias externas. Y las referencias atendidas son aquellas que se refirieron, pero cuáles o cuántas fueron atendidas. Y la contrarreferencia es la emitida por el profesional en salud con el propósito de que el establecimiento o área de salud que refirió a la persona conozca el optado por este y por incorporarlo en el expediente de salud que de ella se tiene. O sea, esto quiere decir, a Rubén está en el EVAIS A y lo mandaron de referencia externa a la clínica A, pero el especialista valoró la referencia y hace una contrarreferencia para el especialista del EVAIS A, para que Rubén siga con las atenciones en el EVAIS A. Ahora bien, este es el cuadro 11. ¿Qué pueden ustedes visualizar en el cuadro 11? Ok, vamos a ir de arriba, de la parte superior hacia abajo. Obviamente, bueno, se va a indicar la Caja Costarricense de Seguro Social, el registro de consulta externa, cuadro 11, era lo que le estaba indicando. Indica el mes, el año y el centro de ese cuadro, la fecha y la hora que fue impreso el documento. Ahora bien, ¿qué podemos ver? Ojo que en la primer columna estamos visualizando la separación por servicio, por especialidad y por el tipo de médico o especialista en salud que atendió. Y posterior, las 4 variables que les estuve comentando. Tenemos la clasificación de la frecuencia en la vida, en el año, la especialidad y subsecuentes. Este total es la sumatoria de estas 4, las que ya expliqué anterior. Luego tenemos el horario, las horas programadas y las utilizadas. Posterior, tenemos los pacientes referidos dentro de la misma especialidad que fueron referidos a hospitalización o a otro centro. Las citas perdidas y sustituidas junto con los recargos. Tenemos las referencias recibidas, atendidas y las contrarreferencias. Y por último las altas, que son aquellos pacientes que ya el especialista en salud tomó la decisión de dar la alta. Como les estaba indicando, este cuadro obviamente solo es una pequeña parte para que ustedes puedan visualizar a lo que ustedes pueden llegar a ver la información importante. Por ejemplo, ver lo que estaba explicando con el ejemplo del servicio de medicina, ¿verdad? La que si yo me dirijo por acá, dice que tengo un total de citas perdidas de 265. Entonces, para saber ese porcentaje, necesito agarrar los 265, dividirlo entre 13.513 y multiplicarlo por 100. Ahora bien, si yo necesito saber el porcentaje de citas sustituidas, tomo 28, lo divido entre 265 y lo multiplico por 100. Con esto me da el indicador de cuánto se sustituyó contra el ausente.
Entonces, en este caso, no solo ver números absolutos, ¿verdad? Sino cuánto es la representación porcentual. Porque muchos podrán decir, sí, hubieron 265 perdidas o ausentes, pero solo se sustituyeron 28. Acá lo importante es saber cuánto representa porcentualmente esto para medicina interna. Entonces, acá el gestor local de este servicio puede tomar una decisión de decir, ok, no, aquí vamos a mejorar, vamos a empezar a sustituir más personas para que no se pierdan tantas citas. Entonces, con esta información, creo que me parece muy importante, ¿verdad? Que practiquen, o lo que les estaba explicando, ¿verdad? Esta columna total no es que suma todas las variables, no, este total es solo el total de la frecuencia. O sea, vea que acá, donde dice consultas, llega hasta acá. Entonces, este total solo me va a sumar estas 4 frecuencias. Las horas programadas y las utilizadas, estos van a sumar, hacia arriba. El total general obviamente va a sumar todas las de los servicios. Por ejemplo, aquí medicina, cardiología. Estos 2.688 es la sumatoria de cardiología, endocrinología, gastroenterología. Como les explico, acá no lo pueden visualizar porque este cuadro es muy amplio, no se visualizaría de una forma correcta para que ustedes logren comprender esta información. Igual las referencias, va sumando para arriba, igual con la cita de recargos, referencias y las altas. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro lo que es el cuadro 11 y seguidamente vamos a hablar del cuadro 71 y 72. El cuadro 71 y 72 van de la mano, o sea, estos dos cuadros tienen que siempre ir de la mano y se tienen que entregar los dos en un periodo calendario determinado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Es que el cuadro 71 me da indicadores con números absolutos y el cuadro 72, que ahora más adelante lo vamos a ver, es la representación porcentual de estos indicadores que ustedes están viendo acá en pantalla. Entonces, por ejemplo, y para que ustedes vayan aprendiendo cómo se interpreta o se lee en cuadro 71, bueno, tenemos el título, vea que dice hospitalización. Recuerden lo que les dije al inicio, ¿verdad? Cuadro 71 y 72 es de hospitalización. Lo primero que va a venir es el centro médico. Recuerden que es todas las clínicas y hospitales que cuentan con hospitalización. La región, que ya lo hemos visto en otras clases, tenemos lo que es la región central norte, la central sur, la chorotega, la Botar, etc. La fecha o el periodo que estamos eligiendo el cuadro y el año. En la parte derecha del cuadro, en la parte superior derecha, venimos con cuadro 71. La segunda que estoy acá, no estoy mostrando, ¿verdad? Para efectos prácticos, pero acá lo que viene es la unidad programática. ¿Qué es la unidad programática? Recordemos que todos los hospitales, VAIS, clínicas, hospitales, cuentan con una UP. Eso es un código de 4 dígitos, en algunos casos, en otros de 6, etc. Y acá lo representamos. Entonces, por ejemplo, el Calderón Guardia se representa con el 2101, el San Juan de Dios con el 2102. Entonces, si este es el cuadro 71 del Calderón Guardia, entonces ustedes van a poner aquí 2101. Si es el del San Juan, 2102. Y los últimos 4 dígitos representan los primeros 2 el mes y los otros 2 el año. O sea, aquí el mes de enero del año 2021. Si aquí viene 10-21, el mes de octubre del año 2021. Si aquí viene 7 del 99, julio de 1999. Ok, ahora, en la primera columna van a venir desglosados los servicios con los salones que contengan ese servicio. Las camas, la totalidad de camas que cuente el servicio y los salones. Los días cama. Los días cama representan la cantidad de camas que tenga el servicio o el salón multiplicado por la cantidad de días del mes. Esto quiere decir que si ustedes agarran 46 y lo multiplican por 31, vea que aquí dice enero, esto nos debe dar 1426. Y así con los demás, por ejemplo, aquí, bueno, aquí obviamente no están los nombres de los salones, pero aquí tenemos 6 camas.
los multiplico por 31, que es el mes de enero, y me va a multiplicar 186. Si ustedes van a sacar los días cama del mes de febrero de un salón, tienen que agarrar la cantidad de camas que tenga ese salón y multiplicarlo por 28. Y si es un mes bisiesto, 29. Y así va seguidamente con cada uno de los meses. Luego tenemos los días paciente, que es la cantidad de pacientes. La sumatoria de los días pacientes es la cantidad de pacientes hospitalarios. Que más adelante mejor se los explico con mayor claridad en unas fórmulas. Los ingresos, obviamente la cantidad de ingresos, tanto directos o traslados que tuvieron un servicio, un salón en específico en hospitalización. Los egresos igual, el total de egresos y las defunciones. Las estancias, que es la cantidad de días que tuvieron los pacientes hospitalizados. Y las autopsias, bueno, y aquellos pacientes fallecidos que se le hicieron autopsia. Este es en grandes rasgos el cuadro 71. Ahora bien, el cuadro 72, como le estaba explicando, es la representación porcentual de esos indicadores importantísimos para la toma de decisiones. De igual manera, ¿verdad? En el título aquí sin hospitalización, dividimos por centro médico y región a que pertenezca. Tenemos, ¿verdad?, lo que es el cuadro 72, lo que le explicaba lo de la UP, y seguido del mes y el año. Igual manera, obviamente lo dividimos en la primera columna con el servicio del salón y luego los que son porcentajes. En este caso tenemos el porcentaje de ocupación. ¿Qué es el porcentaje de ocupación? Ok, vamos a tomar la información que está en el cuadro 71 que diga días paciente y lo dividimos entre los días cama del cuadro 71 y lo multiplicamos por 100. Y las defunciones es la cantidad de fallecidos por la cantidad de egresos en ese mismo, en el cuadro 71. Ojo ahí, ¿verdad? El promedio que tenemos del censo diario y las estancias y el giro de cama, que es la representación de cuántos egresos o pacientes pasaron por una cama. Para comprender mejor estas fórmulas, porque como digo, son un poquito complicadas, tenemos, como les venía diciendo, ahora bien, ¿cómo sacamos esos indicadores del cuadro 72? Ok, aquí están las fórmulas, ya se las brindamos para que ustedes se las aprendan. No es porque ya las tengo acá y ya las voy a ejecutar. Es muy importante, más en estos días que tenemos la tecnología y las herramientas, los sistemas de información súper actualizados. Más allá de depender de ese sistema de información, es ese conocimiento que nosotros podemos obtener, que si algún día ese sistema de información falla a nivel nacional y necesiten así importante una toma de decisión por un porcentaje de ocupación, que ustedes digan, no, pero es que el porcentaje de ocupación se obtiene teniendo los 10 pacientes y luego entre los 10 camas multiplicarlo por 100. Que si un director de una clínica, un EVAIS, un hospital le dice, mira Rubén, es que necesito saber cuál es la tasa de mortalidad acá. Entonces que ustedes digan, claro doctor, con mucho gusto, tuvimos tantos defunciones en este mes, lo dividimos entre la cantidad de ingresos, lo multiplicamos por 100, esta es la tasa de mortalidad, para que él pueda tomar una decisión rápida, que no tengan que esperar a que otros tengan, sí, claro, con mucho gusto, y me vaya a dirigir a este sistema de información y nos brinde ya este indicador. Por eso acá ya les dejamos, estas fórmulas para que se las aprendan de memoria, porque aunque no lo crean, algún día las deben utilizar. Entonces, porcentaje de ocupación se obtiene viendo el total de días paciente entre el total de días cama multiplicado por 100. El censo promedio diario es los días paciente del periodo dividido entre los números de días del periodo. Ojo ahí, ¿verdad? Recuerden que no todos los meses tienen la misma cantidad de días. La estancia promedio se calcula sumando la estancia de los pacientes egresados y dividiéndolo entre el número de pacientes egresados. La tasa de mortalidad, como les dije, de funciones entre egresos, porque recuerden que aquí cuando hablamos de cuadros 71-72 es de egreso hospitalario. Y el giro de cama es una medida de utilización de camas que indica el número de pacientes egresados por cada cama durante un periodo. Se obtiene dividiendo el número de egresados por el porcentaje de camas disponibles durante ese periodo. Y bueno, ya con esto finalizo. Agradecerles por su tiempo, su espacio, espero que les haya quedado muy claro
ya diferenciar entre un cuadro 11 de consulta externa y un cuadro 71-72 de ingreso hospitalario. Me despido y les deseo muchos éxitos en sus carreras.